Muy buenas tardes. En este viernes 15 de diciembre, alabamos al Señor por ello, porque nos ha permitido llegar hasta aquí. Hemos orado delante de su presencia, pidiendo que nos siga acompañando, que en este tiempo de frío, de enfermedades, de contagios, Señor, pues podamos estar eh, aptos, capacitados para llevar a cabo la tarea que nos ha sido encomendada. Gracias, Señor, porque pues esta fecha pues corona el trabajo de este año en el discipulado, y sabemos que pues ha sido de tu agrado, Señor. Tú has derramado en todo aquel que ha tomado los estudios, y no nada más de este discipulado, sino de todos los discipulados. Tú has derramado, Señor, eh, eh, revelación, has derramado paz, gozo de conocer tus propósitos, has traído a nuestra vida un nuevo impulso, Señor, que cada día te pedimos y recibimos para seguir adelante, Señor. También, Señor, pues nos has hablado al corazón. Tu palabra cada día, Señor, es más apreciada, es más importante en nuestra vida. Y esa es parte de lo que vamos aprendiendo, Señor, de todos estos eventos de la palabra de Dios, que ya vamos en el Evangelio de Mateo, empezando el capítulo 27, eh, terminando el 26. Te damos gracias por ello, Señor. Estamos agradecidos, y condúcenos de tu mano. Calienta nuestro corazón, danos la paciencia para que, ya sea que impartamos o escuchemos este discipulado, con paciencia, con detenimiento y con amor, porque con amor se ha preparado y con amor se ha vivido el Evangelio, para que no haya llegado a nosotros en este tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, inicio yo haciendo un breve repaso, algo que el Señor habló a mi vida, repasando la lección de hace una semana. El último versículo del capítulo 26, eh, y quisiera yo enfatizarlo, que dice, hablando de Pedro, que arrepentido. Si se recuerdan que hablamos de Pedro y las circunstancias que rodearon su actuación en ese momento, específicamente en ese momento, y repasándolo para poder dar pues, un sustento previo, sentí la necesidad de comentar con todos ustedes este versículo. Dice que Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho. Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho. Y aquí me vino el pensamiento de que yo debía enfatizar este asunto del impacto, el impacto que tienen las palabras, la palabra de Dios, que es la palabra de Cristo, la palabra de Jesús, y que es literalmente la palabra de Dios, las palabras dadas por el Señor, las que tocan nuestro corazón en muchas circunstancias. Miren, ¿qué significa esto? Pedro había tenido episodios previos donde fue amonestado por el Señor. No vamos a repasarlos todos, pero nada menos en el huerto de Getsemaní, el olivar, pues fue exhortado por el Señor por haberse quedado dormido. Y de allí para atrás, pues
repetidos episodios en los cuales el Señor pues le había llamado la atención. Pero sí podemos decir que ninguno tan serio como este, cuando le dijo que pues antes de que el gallo cantara, lo iba a negar 3 veces. Y aquí de este episodio estamos aprendiendo y podemos apreciar que en la medida que nuestra intimidad con el Señor crece, sus palabras son más importantes, son más y más importantes para nuestra vida. Ya no las vemos como, bueno, vienen de un libro lleno de palabras, con muchas hojas, un libro que nos trae cultura bíblica, no. Ya las vemos literalmente como lo que son, palabra de Dios a nuestros corazones y que tienen un impacto y una trascendencia en la vida particular de cada uno de nosotros, como lo tuvieron en el caso de Pedro, porque por las palabras que Cristo le dio y esa intimidad que fue creciendo en medio de las dificultades, esa intimidad con el Señor, da la sensación que esas horas de prueba eh, de ese último día con su Señor, porque pues habían pasado 3 años, son casi 1000 días habían pasado con Cristo, pero ese último día creció Pedro de una manera extraordinaria en medio de las pruebas. Podemos estar conociendo del Señor por 1000 días y un día vamos a crecer más que, que nunca, porque le vamos dando más y más importancia a lo que Dios nos está diciendo, cosa que no hacíamos, porque pues venimos de otra educación del mundo, pero el llamado que hemos recibido pues es a respetar y a obedecer la palabra y a darle la autoridad que tiene. Pedro llora amargamente arrepintiéndose, y esto es literal. La Biblia sostiene que se arrepintió. Y hay otra circunstancia. El Señor nos habla no solo en nuestro presente, sino también en el futuro. A Pedro le habló en el futuro. Tú me vas a negar. Estaba trayendo al presente una escena del futuro. Para Dios esto es posible. Pero el propósito no era avergonzarlo. El propósito era de que la fe, la fe en él se perfeccionara. Y ahí es donde Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y allí en la mitad del versículo de Gálatas 2:20 dice, mas vive Cristo en mí. Y aquí podemos ver que las palabras de Cristo, de Jesús el Señor, habían encarnado en el corazón de Pedro, porque cuando ocurrió, él de inmediato se acordó que Cristo se lo había dicho. Y no como un reproche, sino para que su fe se perfeccionara. Porque Dios sabe quiénes somos y a dónde nos va a llevar Él. Y en Él somos valiosos. Bueno, habiendo dado esta introducción que me pareció pertinente del final del versículo 26, empiezo con el 27. Me ha tocado el 27, alabado sea el Señor. Y dice aquí, voy a leer el versículo 1 y 2 del capítulo 27 de Mateo. Dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte.
Este versículo ya fue comentado por Yazaret, nos explicó muy bien el asunto de la ley judía, que para una sentencia de muerte, y eso es lo que estaban ellos buscando, ¿verdad? Los sacerdotes, empezando por Caifás y Anás y todos los principales sacerdotes y ancianos del templo, toda la jerarquía. Incluso se dice que Pablo, Saulo, Saulo debió de haber estado presente indudablemente de alguna manera en todos esos procesos, porque él era muy allegado a las gentes del templo. Eh, en alguna parte de sus epístolas lo deja entrever. No es una cosa doctrinal, pero sí se puede encontrar. Y inicia la madrugada porque era literalmente después de que el gallo cantó. Apenas los primeros rayos del sol estaban saliendo cuando ya estaban en reunión, como dice aquí, muy de mañana, todos. Esto era algo insólito, que todos los principales sacerdotes y los ancianos entraran en un consejo para reunir todos los elementos a su juicio que pudieran condenar a muerte al Señor y seguir el proceso, porque pues ya era día de la Pascua, eh, que se iba a celebrar en la tarde, a las 6 de la tarde de ese día estaban en la Pascua, sacrificando los corderos a las 3 de la tarde, para que a las 6 pues los judíos celebraban su Pascua. Les surgía definitivamente que todo fuera rápido, aunque omitieran los detalles de la ley. Ya fue enfatizado esto en la conferencia del viernes pasado. Entonces, pues inició el día en la madrugada y el juicio quería dar la apariencia de legalidad. Mateo, que era un hombre que conocía la ley, enfatiza esto, lo enfatiza, lo pone claro, de que no era legal lo que estaban haciendo, que había que esperar un día, no lo esperaron, eh, se reunieron de noche la primera vez y luego esperaron a la madrugada para el segundo juicio, siendo que tenían que esperar un día entre juicio y juicio. Cometieron muchas faltas dentro de la ley, pero a ellos no les importaba. Era tal su deseo de acabar con este Galileo que pues todo lo hicieron a su manera. Estos legalistas que tenían la ley como escudo estaban su propia ley vulnerándola. El versículo 2 dice que lo llevaron atado. Enfatiza Mateo que lo llevaron atado. Ya también en Mateo se ve que en escenas anteriores que lo golpearon, todo esto lo vimos el viernes pasado. Y aquí pues va atado como un malhechor, como el peor de los malhechores, de los delincuentes. Y lo llevaron directamente con Pilatos. Pilatos normalmente residía y vivía en Cesarea de Filipos, un lugar muy privilegiado, una ciudad portuaria, incluso de reposo, una ciudad de veraneo para muchos judíos, pero era una ciudad romana, y allí en Cesarea residía Poncio Pilatos, el gobernador de Judea, pero en esta ocasión estaba en Jerusalén, pues para la Pascua de los judíos. Él estaba buscando entender más de los judíos y pues también la política lo llevaba a estar en los momentos importantes
de la religión judía, porque veía que esos eran los que mantenían el orden o la paz que los romanos buscaban en sus dominios. Y allí estaba Pilatos, en un palacio al cual fue llevado Jesús. Jesús. Bueno, ahí dejamos a Pilatos y ahí dejamos a los sacerdotes. Ahora el Evangelio del versículo 3 al 10 se ocupa de Judas y pues ese es nuestro deber, seguir el Evangelio tal como está escrito y ocuparnos también de Judas. Judas, dice Judas, el que le había entregado, ya esa cena también ya la recorrimos. Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado Jesús, pues sí, ya que terminó este juicio sumario de la mañana, de muy temprano, ya que vio que salía atado como un vulgar delincuente, Jesús lo vio Judas, se dio cuenta de que ya no había pues manera de retroceder, sino que todo apuntaba a que sería condenado, todo apuntaba a eso, y viendo que era condenado, entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, Jesús era condenado, y aquí viene muy brevemente descrito un desplante, vamos a llamarle, un desplante de Judas. Y tenemos que ver con criterio los eventos y el tiempo de los eventos que narra Judas, porque lo vamos a comparar con otra narrativa en el libro de los Hechos, narrada por Pedro. Aquí viene este desplante y dice, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos. Eh, Habla de arrepentido, pero en realidad era un remordimiento. Sus pensamientos estaban literalmente confundidos, pero no era un arrepentimiento de sus pecados, de su traición. Era en realidad sus pensamientos no estaban con Jesús, no tenían una unión con Jesús como lo tenía Pedro. Lo tuvo Pedro y lloró. Aquí los pensamientos de Judas y todo su actuar tenían mucho que ver con qué creen, pues con las monedas de plata que le habían dado los sacerdotes, las famosas monedas, el precio que él había pedido y que le habían dado. No estaba con Jesús, sino con las monedas que había recibido de los principales sacerdotes, y alrededor de las monedas gira toda la argumentación de este pasaje, que es muy importante. Eh, eh, Ahora que veía la realidad de cómo estaban tratando a Jesús y que pues no salieron quizás las cosas como él esperaba, los sacerdotes lo evitaban, él buscaba un liderazgo que nunca le reconocieron, ciertamente le entregaron el dinero, pero nada más, y él entonces empezó a ver como que las monedas parecían algo detestable, no sabía qué hacer con ellas. Intentó algo muy grotesco, en medio en medio del movimiento que todos los sacerdotes principales del templo tenían en ese momento, que lo que menos les importaba era lo que opinaba Judas. Todos querían dirigirse al palacio de Poncio Pilatos para ver
y constatar y presionar sobre la sentencia que esperaban lograr de Poncio Pilatos, que fuera sentencia de muerte, porque pues ellos no podían sentenciar a nadie a muerte, eso lo decía la ley romana. A muerte solo el gobernador romano. Por lo tanto, tenían una estrategia para presionarlo. Y entonces, pues el arranque que tiene Judas de buscar una entrevista con estos sacerdotes para que le recibieran de regreso las monedas y que de alguna manera, no sé, lo exoneraran, no sé qué estaba buscando, estaba muy confundido, pero pues aquí se ve que pues el que sirve a Satanás nunca va a obtener paz, nunca va a tener consuelo. Satanás no paga bien, nunca a los que le sirven. Y entonces la escena es muy grotesca, la estamos imaginando a este hombre corriendo con un sacerdote de los más importantes, tratando de hablar con ellos, los sacerdotes rechazándolo y no haciéndole caso, y que finalmente, pues como dice aquí, vamos a ver qué dice la palabra, diciendo, versículo 4, yo he pecado entregando sangre inocente. Confiesa un pecado que estaba tipificado en la ley. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Esa es otra cosa. Él se ofrece como testigo de descargo, e incluso de una manera tímida, proclama la inocencia del Señor Jesucristo. Yo he pecado entregando sangre inocente, pero ya ni era el juicio, ni lo habían llamado a testificar, y era el que lo había traicionado, había recibido dinero. Su testimonio no valía nada, para ellos no valía nada, y dice, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Ahora aquí el Evangelio de Mateo en los eventos lleva una secuencia, pero no necesariamente es inmediata. No sabemos cuánto tiempo pasó del versículo 4 al 5, ni del 5 al 6, pero esa es una secuencia de eventos. No sabemos los tiempos, pero así sucedió. En algún momento, después de que fue rechazado por los sacerdotes, Judas fue y arrojó las monedas de plata. Arroja las monedas de plata en la urna del templo, en donde se ponían las ofrendas. Claro que había gente vigilando. Y inmediatamente se lo reportaron a los sacerdotes. No fue un evento que se pasara desapercibido, aunque él fue directamente al templo y arrojó las monedas, esto fue reportado de inmediato a los sacerdotes. No fue quizás en ese día y pasó tiempo, porque ya vemos que, pues primero tenían que estar en el palacio de Pilatos, Poncio Pilatos, ver que efectivamente se lograra la condena a muerte. Y después, pues, vigilar la crucifixión de lejos, estos sacerdotes. O sea que esto de que el, los sacerdotes sacaron las piezas de plata del tesoro del templo, no fue ese día, definitivamente no lo fue. También no sabemos en qué momento se dio lo que ocurrió en el versículo 5. Dice, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Eh, la tradición popular lo hace ver que fue de inmediato, pero no lo sabemos. Eh, También el versículo 7
dice lo que hicieron con las monedas de plata. Dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. A ellos mismos les constaba, a los sacerdotes, y después de consultar compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Vamos a comparar, tenemos todavía un poco de tiempo, con Hechos capítulo 1. Es muy importante que tengamos presente esto porque esto tiene trascendencia. Hechos 1, 18, 16 al 26. Hechos 1, 16 al 26. Dice así: varones hermanos, es un discurso que está dando Pedro después de que pues se reunieron después de que Jesús ascendió. Ya había resucitado Jesús, ya había pasado los eventos de la crucifixión, la resurrección y la ascensión. Y se reunió Pedro con los apóstoles hasta un grupo hasta de 120 y dijo este discurso: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Empieza Pedro a hablar de Judas. Judas era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, las 30 monedas de plata, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Bueno, esta es una versión, ¿verdad? Tenemos que conciliarla con lo que Mateo refiere. Pero el resultado sí fue que fue conocido, dice, a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos. No tenemos tiempo para leer el Salmo 69. Yo se los recomiendo. Lean el Salmo 69 y disciernenlo. Es un salmo extraordinario de cómo narra todos esos eventos proféticamente hasta la crucifixión eh, y de todo lo que sucedía alrededor de Jesús. Y luego el Salmo 109, versículo 8, que dice que tome otro su oficio. Y dice, y el propósito de Pedro para esta reunión era, vamos a ver, cumplir con la profecía que decía que tome otro su oficio. Entonces Pedro dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos posibles: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y lo echaron en suertes, y la suerte cayó sobre Matías. Y Matías a partir de ese momento fue contado con los 11 apóstoles. Bueno, pues comentario final. Judas arroja las 30 monedas de plata en el santuario, en el ofertorio del santuario. Judas se ahorca en un campo. Los sacerdotes rechazan el dinero y lo usan posteriormente. No estamos hablando de los
tiempos, pero sí de la secuencia de los eventos. Los sacerdotes lo usan para comprar el campo. Posteriormente, después de la ascensión de Jesús y ya habiendo resucitado, ya habiendo estado con los apóstoles y habiendo ascendido al cielo, Pedro reúne al grupo para nombrar al sustituto de Judas y, y tal como lo dice el Salmo 109, que dice, tome otro tu oficio. Y entonces nombran a Matías en lugar de Judas. Conclusión, el Señor siempre tendrá testigos para su reino. El Señor siempre tendrá testigos para su reino. Cada uno de nosotros, de esta historia que se narra en el conocimiento popular, de las maneras hasta grotescas o chuscas o chistosas, pues es una tragedia. El populis lo ha convertido en un acto de burla y, y eso es por no tomar en serio las palabras de Cristo, las palabras de Dios, los salmos, la profecía de Zacarías también es importante sobre este evento del campo que se compró y de las ofrendas, eh, pues, ¿qué vamos a comentar? Es muy fuerte la historia. Pero finalmente, pues Jesús resucitó, ascendió al cielo, el grupo de los apóstoles y los seguidores nombraron a otro testigo que tome el lugar de Judas, testigo de la resurrección. Lo que predicamos nosotros desde aquella época y que ha dado mucha fuerza y ha ganado los corazones es que Cristo resucitó de entre los muertos, testigos de la resurrección. Y la pregunta es si tú y yo somos testigos de la resurrección como lo eran estos apóstoles y escogieron a Matías para que lo fuera en lugar de Judas. Pues dejamos la continuación de este interesante estudio y la secuencia de los eventos en la actuación y lo que Yazaret tiene preparado para esta noche. Adelante, Yazaret. Pues hermanos, vamos a continuar con Mateo y continuamos ahí en Mateo 27 del versículo 14. Versículo 11, perdón. Ajá. Y dice así: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, ¿quién? Pues Poncio Pilato, porque al inicio leímos que había sido llevado atado ante Poncio Pilato. Y este Poncio Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Y bueno, hermanos, estos son poquitos versículos, hasta ahí voy a abarcar, pero estos pocos versículos, el Evangelio de Juan nos extiende un poco más qué sucedió entre estos versículos. En el Evangelio de Juan capítulo 18, y si quisiera que lo leyéramos para tener un poco más de contexto por algunas referencias que voy a mencionar. Capítulo 18, versículo del 28 al 38. Y dice así: Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo,
¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle ustedes y júzguenlo ustedes según su ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí, pues ¿qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Bueno, esos versículos que leímos en Mateo nos los explica un poco más extensamente Juan, ¿verdad? Y hay una pregunta muy importante, hermanos, ¿verdad? Que hace Pilato en este pasaje. ¿Qué haré de Jesús llamado el Cristo, verdad? Pues Cristo, este Jesús, es el tema central de la Biblia, tanto desde el Antiguo Testamento como hasta el Nuevo Testamento, como hoy en nuestros días, hermanos, Jesús sigue siendo el tema central de nuestra existencia. Ya sea que los hombres lo reconozcan o no lo reconozcan, Él es el personaje principal de toda la historia humana, de todas las eras, de todos los tiempos. Y es Jesús quien determina y ha determinado ya, ¿verdad? El destino, pues, de todo ser humano, ¿verdad? Entonces, Mateo se centra en esto, hermanos. Mateo quiere dar a conocer quién es ese Jesús, cómo se comporta ese Jesús en medio de esta situación que hoy en día es muy común. Hoy en nuestros días enfrentamos muchísimas injusticias, vemos a muchos inocentes pagar por cosas que no hicieron. Hoy en día es el pan de cada día, ¿verdad? Pero Jesús, Mateo se centra en enseñarnos cómo esa persona de Jesús, cómo Jesús el Cristo, ¿verdad? Se comportó, se sostuvo en medio de toda esa situación. Entonces, después del suicidio de Judas, que nos informa Mateo, Mateo resume ahora cómo comienza. Primero Jesús fue sometido a un juicio según la ley religiosa, según la ley judía, el Sanedrín, todos estos ancianos, los fariseos, todos lo habían juzgado ilegalmente de una forma religiosa. Pero ahora vemos cómo pasa a otra faceta y ahora lo llevan ante Pilato para ser sometido a un juicio secular, ya no según la ley judía, sino ahora la ley romana. Entonces, nunca encontraron, ya vimos que nunca encontraron una acusación legítima contra Jesús. Lo único que tomaron fue el hecho de que dijo, sí, yo soy el Cristo, el Hijo de Dios. A partir de ahí, Caifás dijo, eso es blasfemia y merece morir. Y entonces es llevado ante Pilato porque el único que podía dar la sentencia de muerte era, pues, Poncio Pilato, ¿verdad? Entonces, Mateo, así como nos informa en su pasaje, él sigue exaltando a Cristo en estos pasajes como el rey, ese rey justo, que no tenía pecado, que era puro, que era inocente, que es soberano, que es glorioso. Y entonces, así como los dirigentes judíos, religiosos judíos, no encontraron ninguna culpa, nada de qué acusarle, podemos ver que ahora los dirigentes políticos
romanos tampoco pudieron hallar ninguna falta en Cristo, el Mesías, ¿verdad? Entonces, aunque se esforzaron mucho para encontrar una acusación legítima para pues sentenciarlo a muerte, ¿verdad? Pero en realidad no la encontraron, ni desde el lado religioso, ni en este segundo juicio, ya según la ley secular, no encontraron una falla en él. Y entonces vamos a ver cuál fue esta acusación de los judíos, ¿verdad? Dice que Jesús estaba delante del gobernador y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices, siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos. Recordemos, hermanos, que la causa por la cual Jesús llegó ante Poncio Pilato hasta este punto, es porque él dijo que él era el Cristo. Y entonces lo que Pilato le está preguntando es, ¿eres tú rey de los judíos? O sea, ¿cómo cambió el motivo, la razón por la cual estaba ahí? Bueno, cambió porque como los que lo llevaron sabían que Jesús no era culpable, no era, o que el hecho de decir que él era Dios, el Hijo de Dios, no era un motivo para que la ley romana lo castigara a muerte. Entonces lo que dijeron fue que Jesús era un revoltoso. Lo acusaron de decir, es que dice que él es rey de los judíos, y eso quiere decir que entonces va a representar una amenaza para Roma. Entonces llegan, hermanos, estos religiosos ante Pilato con una cuestión también, una mentira completamente, pero una cuestión que a Pilato lo convenciera de darle pena de muerte, porque si ellos decían, no, es que él dijo que era Dios, ante Pilato esa acusación y según la ley romana no era causa para, para matarlo, pero cualquiera que fuera un insurgente, un revoltoso social. Entonces Roma sí se tomaba muy en serio esas cuestiones y mandaba a matar a quien se opusiera al César, a quien se opusiera y representara una amenaza para el orden social, según la ley romana. Es por eso que le dice, entonces, eres tú el rey de los judíos, ¿verdad? Ahora, después dice también Mateo que era de mañana y que estos religiosos no entraron, o sea, Jesús estaba dentro del pretorio, que era como una sala, que era como un tribunal romano donde pues Pilato se hacía cargo de algunos asuntos legales que llegaban a él. Pero no entraron, todos estos religiosos no entraron. Entonces yo creo que estaba hablando desde un balcón, Jesús sí estaba con Pilato, pero los religiosos estaban por fuera. Entonces Pilato, yo creo, se colocó en un balcón y desde ahí se comunicaba con estos líderes religiosos que no entraron al pretorio porque se estaban cuidando, hermanos, de no contaminarse para poder celebrar su Pascua. Pero vemos, hermanos, esta tremenda hipocresía. No por nada Jesús los llamó tantas veces de esa manera, porque cuidaban según de no contaminarse cuando ya habían llevado a cabo un juicio completamente ilegal, haciendo las cosas como ellos quisieron, acusando a una persona que era inocente, pero ellos no entraron al pretorio porque se estaban guardando para poder celebrar su Pascua, ¿verdad? O sea, vemos ese contraste, hermanos, pues esa malvada hipocresía, ¿verdad? Ese extremo de estos hombres que sabiendo que habían hecho falsas acusaciones contra Jesús, ¿verdad? En ese proceso legal, pero ellos querían guardar su ley, ¿verdad? Guardar su ley y lo demás no les importaba, solo querían que ya Jesús fuera condenado a muerte, lo mataran para ellos poder ir y celebrar su Pascua. Entonces, en este contexto, como leímos en Juan, podemos saber que Pilato era una molestia, hermanos, que llegaran todo este grupo a traer a una persona que, según la percepción de Pilato, no tenía ninguna culpa.
No era culpable de nada. Sin embargo, la preocupación de Pilato en esto era que, como ya vimos anteriormente, como se estaba celebrando la Pascua, Jerusalén estaba llena de peregrinos, llena de personas. Entonces, si Pilato hacía algo como que en contra o que no agradara a estos líderes religiosos, se iba a levantar una revuelta y era todo lo que querían evitar, que no hubiera revueltas sociales, que todo se llevara como en paz, ¿verdad? Y entonces era lo que a Pilato sí le preocupaba. Entonces, Pilato les dice, tomadle ustedes. Ya vimos, ¿verdad? En Juan que le dice, ustedes tómenlo y ustedes júzguenlo según su ley, porque según la ley romana secular, no era pues no merecía la muerte, ¿verdad? Según los delitos que le imputaban a Jesús. Entonces Pilato les dice, ustedes llévenselo, ustedes júzguenlo. Y de esa manera como que Pilato estaba dando como un permiso, aunque no explícito, pues para que lo ejecutaran, para que hicieran lo que quisieran con Jesús, porque él sabía que según las leyes de ellos, o sea, las leyes religiosas, los delitos más graves cometidos en contra de sus leyes, pues los castigaban con la muerte. Pero hermanos, no es que ellos necesitaran el permiso de Pilato. Nosotros podemos ver en Hechos, cuando apedrearon a Esteban, ellos no buscaron un permiso de Roma. Ellos dijeron, no, o sea, nos incomoda la palabra que Esteban estaba hablando, y los incomodaba de que Esteban les decía, o sea, se han dado cuenta que ese Dios que ustedes dicen conocer, ese Dios de todo el Antiguo Testamento, es este mismo Jesús encarnado y ustedes lo crucificaron. Y ellos se enojaban tanto, se airaron tanto, no fueron a pedir un permiso a Roma para matar a Esteban, ellos lo apedrearon. Entonces, ¿cuál era la razón por la cual lo llevaron a Pilato? Bueno, la razón es que ellos mismos como religiosos que estaban a punto de ir a celebrar la Pascua, no querían tener en sus manos esa sangre. Ellos dijeron que lo crucifique Roma, ¿no? Y que ellos pues lleven la sangre de ese hombre, no nosotros, porque ellos estaban a punto, ¿verdad?, de celebrar su Pascua. Entonces, a fin de satisfacer la exigencia de Pilato, ¿verdad? Porque Pilato exigía de cierta manera, pues, una acusación legítima. Y entonces, a fin de satisfacer esa exigencia, de tener una acusación específica para que pudiera asegurar la condena de Jesús bajo la ley romana, entonces los sacerdotes, los líderes, levantan esa denuncia de sedición. O sea, Jesús es un revoltoso. Esa acusación pues obviamente no tenía nada que ver con la supuesta blasfemia, ¿verdad? Por la que lo habían sentenciado inicialmente. Vemos en Lucas 23:2, porque Lucas es otro pasaje paralelo y dice otros detalles, como esta parte que dice que dijeron, cuando Pilato les exige la acusación, bueno, ¿de qué lo acusan? Le dicen, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cambiaron? Fueron cambiando sus acusaciones, fueron tergiversando todas las cosas a fin de obtener lo que ellos querían. Vemos qué caprichoso, ¿verdad? A qué grado, ¿verdad? Qué caprichoso era ese sentir de decir, pues simplemente queremos que se muera, ¿verdad? Y no tenemos escrúpulos ni límites de hasta dónde llegar con tal de que se hagan las cosas como nosotros queremos. Entonces, Pilato, hermanos, sabía que no era cierto. O sea, ¿por qué sabía Pilato que eso no era cierto? Porque si Jesús hubiera sido, como ellos decían, un revoltoso, un
un insurgente que levantara la sociedad en contra de Roma o de César, entonces Pilato y Roma ya lo hubieran asesinado muchísimo tiempo antes. Pero esto no era verdad porque Jesús mismo fue quien dijo, no, él decía, tienen que pagar los tributos al César. Jesús mismo les enseñó a los discípulos, llegaron a acercarse personas a Jesús a preguntarle, oye, ¿y qué onda con los impuestos? ¿No? Porque tienen la cara de César y no sé qué, y Jesús decía, pues denle al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y también cuando Pedro lo mandó a pescar y le dijo, paga mis impuestos y paga el tuyo. Jesús obviamente que no hacía estas cosas, ¿verdad? Jesús no solo no se rebeló contra el emperador, sino que de una manera pública, él declaró que debían de ser buenos ciudadanos, debían de pagar sus impuestos, ¿verdad? Entonces, en algún momento también todas las personas que admiraban a Jesús lo habían querido hacer rey a la fuerza. ¿Y qué ocurrió? Jesús se desapareció por en medio de ellos. O sea, él no dijo, sí, háganme rey. O sea, Jesús, esta acusación era completamente mentira. Ajá. Y era tan obvias que yo no sé, estas personas religiosas que creían que Pilato era un tonto, no, o no sé, ¿verdad? Y entonces, mientras recibía esas acusaciones, Jesús estaba delante de Pilato. Y entonces le dice, a ver, ¿es cierto? O sea, ¿es cierto lo que dicen que tú eres rey de los judíos? Aunque él sabía que era falso, pero también de alguna forma Pilato trataba de que Jesús se defendiera, que dijera, no es cierto, me están acusando falsamente, porque en Mateo leemos que le pregunta, o sea, ¿no sabes todo lo que están diciendo en tu contra? O sea, ¿no escuchas? ¿Por qué no te defiendes, verdad? Y Jesús solo decía, ¿eres tú esto? ¿Eres tú aquello? Y él dijo, pues tú lo has dicho, ¿verdad? En Juan 18 vemos que ya un poco sorprendido Pilato de que Jesús no se defendía, no hacía nada como cualquier otro acusado a muerte, ¿verdad? Como cualquier otro malhechor que había estado delante de él por muchísimos años que él había gobernado. Jesús era diferente hasta en eso. Jesús no hablaba, Jesús no replicaba, ¿verdad? Y entonces le dice, bueno, pues, ¿qué has hecho? O sea, ¿qué has hecho que te odian tanto? ¿Qué has hecho para estar aquí en esta posición? Y Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Tal vez fue en este momento, ¿verdad? Cuando Jesús dijo, pues, tú lo dices, ¿verdad? Tú lo has dicho como dice Mateo. Mateo ya no narra que dijo ninguna otra cosa, pero pues a Pilato le interesaba saber, oye, pues, ¿tú qué tienes? ¿Tú qué tienes para decir? Y cuando Jesús dijo que todo aquel que es de la verdad oye mi voz, dice que en ese momento Pilato salió y dijo, yo no hallo en él ningún delito. En ese contexto, hermanos, esta palabra hallar representaba un veredicto. O sea, Pilato prácticamente absolvió a Jesús de cualquier culpa civil o criminal. Él dijo, él no es un sentenciado a muerte, él no merece morir, él no merece castigo. Es como si hoy en día dijéramos, pues fue absuelto por falta de evidencia. Así prácticamente. No hay evidencia que a mí me diga que este hombre es un criminal, ¿verdad? Entonces, cuando requirieron, hermanos, la escolta de soldados que lo fue en el Monte de los Olivos, cuando lo fueron a apresar, ¿verdad? Cuando pidieron soldados romanos, porque iban soldados romanos a atrapar a Jesús. Entonces yo supongo que en ese momento Pilato se imaginaba que algo estaban tramando estos líderes religiosos, ajá, pero a lo mejor no se imaginaba que iban a llevar a ese hombre, a esa clase de hombre delante de él, un hombre inocente, ajá. Pilato ya en ese punto sabía que Jesús no era un peligro para Roma, no representaba ningún peligro, ¿verdad? Pero estos líderes religiosos no les importó lo que dijera Pilato. O sea, cuando él dijo, él es inocente, a ellos no les importó, o sea, él siguieron
siguieron, y dice Lucas 23:5, dice que ellos porfiriaban diciendo, sí, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Ellos aumentaban la presión del gobernador, como diciéndole, si no haces lo que queremos, nosotros sí vamos a hacer una revuelta. Y yo creo que este peso, esta presión de todos esos líderes gritando estas cosas fue lo que llevó a Pilato a decir, bueno, ¿saben qué? Pues me lo voy a llevar y lo voy a azotar, ¿verdad? Y lo voy a azotar. ¿Y cuál fue la actitud de Jesús? ¿Qué es lo que nos importa? En medio de todo esto, dice que Jesús nada respondió a estas acusaciones de los principales sacerdotes, ¿verdad? Los judíos, los dirigentes judíos ya habían dado su veredicto de culpabilidad y nadie los iba a mover de ahí, a pesar de que Pilato dijo, yo no hallo en él ningún delito. Ajá. Entonces, condenaron injustamente a Jesús y Pilato lo había absuelto justamente porque Pilato dijo, no, este hombre no es culpable. Y justamente porque no llevaron ninguna acusación verídica delante de Pilato, y entonces él justamente lo absolvió. ¿Y qué es lo que tenemos que entender de esto, hermanos? Que aunque Jesús fue sometido a 2 juicios, no es lo que debemos de saber nosotros, no es porque él haya hecho algo malo. No es porque él haya tenido una culpa, no es porque él haya cometido un delito. No es por eso, porque fue hallado inocente. Nunca se hallaron pruebas en contra de él, pero es para que se cumpliera la profecía que dice Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Pilato, dice Mateo, que quedó sorprendido, quedó maravillado. Ajá. Y no se hallaba sorprendido por la actitud de ese hombre que tenía delante de él, Jesús, que es Dios, sino que además se encontraba en un dilema, porque Pilato estaba convencido de la inocencia de Jesús, pero estaba también presionado y asqueado también de esas acusaciones de los principales sacerdotes y los ancianos. Ajá. Entonces, lo que Pilato también no quería o quería evitar era tener un problema con los principales ancianos y estos hombres religiosos, ¿verdad? Entonces, por Lucas sabemos que cuando Pilato oyó a los líderes judíos decir que Jesús estaba incitando al pueblo en Lucas 23, comenzando desde Galilea, de ahí, hermanos, fue donde se tomó Pilato para decir, ok, pues voy a ceder, ¿no? Lo voy a azotar. Lucas no menciona acerca de, porque ya después es llevado ante Herodes, hermanos. Eso lo vamos a ver quizá más adelante. Y Lucas no menciona qué le preguntó Herodes a Jesús, ¿verdad? Pero en lo que se conoce de este gobernante, sus preguntas debieron de ser totalmente superficiales. Ajá, a lo mejor alguna explicación sobre lo que enseñaba o sobre las actividades que realizaba, acerca de las cuales probablemente Herodes también estaba bien informado y también quería saber, ¿verdad? Porque Jesús manifestaba un poder para hacer milagros que ninguno de ellos, ni políticamente, ni religiosamente ellos tenían. Ajá. Jesús además hablaba dice, con autoridad. Jesús tenía muchísimos seguidores en 3 años, cosa que ellos no tenían. Todos estos hombres, los religiosos, Herodes, incluso Pilato, Caifás, todos los que ya hemos visto, no tenían nada de la autoridad como la que tenía Jesús, ¿verdad? Porque Jesús es Dios, aunque ellos no lo comprendían. Entonces, en Lucas 23:11 dice que Herodes con sus soldados
le menospreciaron, ¿verdad? Y lo escarnecieron. Y dice que lo vistieron de una ropa espléndida y lo regresan nuevamente a Pilato. Y esta palabra que dice espléndida, cuando dice que lo vistieron con ropa espléndida, significa que era una ropa brillante, una ropa resplandeciente, que sugiere que era una vestimenta real, porque los reyes judíos usaban este tipo de vestimenta en sus coronaciones. Entonces lo hicieron como en un modo de burla, Herodes lo hizo en una forma de burla, porque en ese momento se sostuvo que la acusación de Jesús era que él había dicho que era el rey de los judíos. Más adelante lo vemos también, no me voy a meter mucho en eso, pero cuando lo crucifican, su cruz decía que había sido crucificado porque él había dicho que era rey de los judíos. Y entonces esa fue la acusación que se mantuvo pues hasta el final, hasta su crucifixión. Y bueno, ¿qué podemos concluir de esto, hermanos? Para conclusiones. Cuando Jesús en el monte, cuando comenzó su ministerio, que estaba dando el sermón del monte, la última bienaventuranza, hermanos, a mí hoy resuena mucho en mi interior, ¿no? Porque más allá de Jesús estar diciendo, ustedes tienen que hacer esto, Jesús lo vivió cuando él dice, bienaventurados son cuando por mi causa os persigan, os maldigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo, porque eso fue lo que le sucedió a Jesús. Y él dice que bienaventurados. ¿Por qué? Porque en ningún momento de todo esto, hermanos, él se retractó. En ningún momento él dijo, ya no voy. En ningún momento él dijo, pues no, que lo haga otro. No, no, no. Él dice más adelante, me parece que es Hebreos, donde dice que él gozoso, dichoso, feliz, él se mantuvo hasta el final, a pesar de que él estaba viviendo estas circunstancias tan injustas, siendo inocente, porque más que ser Dios, en ese momento él era un hombre. Y esa última bienaventuranza que dio en el Sermón del Monte, a mí me resuena tanto porque era Jesús, ¿verdad? Jesús mismo, por él mismo, por haber hecho la voluntad del Padre, dijeron toda clase de mal contra él, mintiendo, lo persiguieron, lo maldijeron, lo escupieron y todas las cosas que aún faltan, hermanos, porque aún ya vimos que lo escupieron y llegó ante Pilato amarrado y golpeado, pero eso era el inicio, porque todavía faltan más cosas. Y Jesús se mantuvo hasta ese momento gozoso. Decía el pastor algo muy bonito, que Jesús habla, ¿verdad? No solo para el presente, sino para el futuro. Pues en ese momento Jesús actuaba no solo basado en su presente, sino para el futuro que venía por delante. Y en ese futuro, hermanos, tú y yo estábamos ya en su corazón, tú y yo ya estábamos pensados por Jesús. Y aún así él se sostuvo y él dijo, yo voy y no me voy a retractar. Yo voy, Padre. Yo voy para salvarlos. Y bueno, hermanos, pues me gustaría orar para terminar este estudio. Y es una oración de gratitud porque finalizamos este año con su palabra, hermanos, y a mí me llena de mucho gozo porque personalmente su palabra a través de este Evangelio de Mateo me ha enriquecido y me ha hecho crecer tanto en él. Y yo tengo una oración de gratitud en esta noche y me gustaría que oráramos. Señor, pues muchas gracias, mi Dios, porque tú nos has traído hasta este momento, Señor, porque nos has dejado, Señor, tu bella palabra, tu bendito testimonio, Señor, a través de estas líneas, Señor. Gracias porque a través de tu palabra es que podemos conocerte, Señor, podemos conocer más, Señor, todo lo que hubo detrás, Señor, de ese acto, Señor, maravilloso de redención que tú viniste a hacer, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, porque si no tuviéramos tu palabra, mi Dios, sería muy difícil quizá comprender o cómo, por qué lo hiciste, por qué Jesús lo hizo.
sería muy difícil comprenderlo, mi Dios, pero yo te agradezco porque también, Señor, nos has dejado, Señor, a tu Espíritu Santo, que es el que dice que nos va a recordar toda tu obra, toda la obra que tú viniste a hacer por cada uno de mis hermanos, por mí, Señor, por mi familia, Señor, y por todos, Señor, los que aún vendrán y los que serán añadidos, Señor, a causa de tu palabra, mi Dios. Yo te agradezco infinitamente por este año de estudio, Padre, por este año que has hablado, Señor, a nuestras vidas, mi Dios, a mi vida, Señor, y que has permitido, Señor, y nos has dado la vida, Padre, para estar aquí cada viernes, Señor. Eh, pues con faltas, solo algunas excepciones, mi Dios, pero sin falta, Señor, nos has tenido de pie para estar aquí, Señor, para presentarnos, Señor, como siervos tuyos diligentes, mi Dios. Yo te agradezco, Señor, infinitamente tu palabra, Señor. Y te ruego, Señor, que este tiempo que no vamos a tener el estudio los días viernes, Señor, que no se pierda, Señor, la esencia, Señor, esta palabra, mi Dios, sino que siga fructificando en la vida de cada uno, Señor, de los que ha estado estudiando, Señor, este evangelio, sobre tu obra, sobre tu vida, sobre tu plan perfecto de redención, mi Dios, que no lo olvidemos, Señor, que sigamos meditando en ella, Padre, ansiosos y deseosos, Padre, de que tú sigas, Señor, hablándonos a través de tu palabra, Señor, hambrientos, mi Dios, de ti, porque tu palabra dice que dichosos, Señor, los que tienen hambre, los que tienen sed, Señor, de justicia, porque tú, Señor, nos saciarías, bendito Dios. Gracias, mi Dios, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, les recordamos que este es el último estudio de este año y primeramente Dios, espero verlos a cada uno de nosotros para retomar el estudio de Mateo el 12 de enero del 2024, si el Señor nos regala vida. Y pues bendiciones a todos mis hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde y pues nos vemos próximamente. Amén, amén. Muchas gracias, Yacita, Gracias, Pastor David. bendiciones, pastor. Bendiciones, un abrazo, el Gracias. Señor les bendiga a todos. Gracias, Rosenda, bendiciones.